tenemos le van a hacer interview a estas 3 alumnas y lo van a escuchar todos. Bueno, entonces les paso el micrófono y me preguntan, pero si no, acá estoy. Bueno, hola, somos Juli, Diana, Isa, somos de 4º año urbanístico y estamos muy contentas de tener esta oportunidad de entrevistar al Chango Pasiuk. Bueno, el Chango Pasiuk se llama Ezequiel Pasiuk, tiene 55 años, es argentino, nació en Misiones Apóstoles, es compositor y toca el acordeón. Súper bien. Un poco más lento todo. Está bien. Y bueno, ahora le vamos a hacer un par de preguntas para nosotros como Bien. Cuando mi papá me regaló el acordeón y yo estaba en la escuela primaria, que tendría 10, 11 años, solamente me sacaba el acordeón para ir a la escuela. Y después llegaba a mi casa y estaba tocando todo el día. Entonces, ¿qué haces? Realmente, para sacarle un sonido a un instrumento, tenés que dedicarle muchas horas durante todos los días. Y así durante años. Ahora no le dedico tantas horas. O sea, casi no toco el acordeón en mi casa, más toco un poco el piano, compongo, busco y realmente toco más tiempo el acordeón cuando giro. Pero sí, todo lo que hago gira alrededor del arte, en el sentido de que a lo mejor no estoy tocando mucho el acordeón, pero o estoy escuchando buena música o estoy leyendo buenos libros y todo el tiempo es como si fueses cocinero, no estás cocinando comida rica todo el tiempo, pero a veces estás comiendo rica comida. Depende en qué lugar hayas nacido, hay tradiciones y ahí hay un lenguaje a desarrollar. Bueno, yo nací en un lugar del mundo en donde hay un sonido y toco a partir de ello, pero no quiere decir que el chamamé sea mejor que otras músicas o otras músicas sean mejor que el chamamé. Es con la cual yo digo lo que me importa decir a mí. No suena tan tradicional lo que yo digo, porque lo que digo son otras cosas. Entonces tengo como una mirada contemporánea de ese lenguaje y de esa tradición. A veces toco con un guitarrista de blues y toco un poco de blues. A veces toco con alguien que toca otro tipo de música, no sé, Mimi Maura, ska, o música brasilera, o música de otro lugar, y me prendo con el acordeón. Pero cuando quiero decir cosas importantes lo digo con el idioma que manejo mejor. Lo mismo sucede con la música, es un lenguaje. Y hay tradiciones y hay idiomas. Bueno, yo nací en uno donde se habla en ese lenguaje y es el que mejor me sale. Entonces las cosas importantes las digo a partir de ello. Cuando yo era chico, mi vecino se casaba y en la esquina, en el patio de su casa hacía el casamiento y la música en vivo era tocada con acordeón. Ibas a una kermés y la música en vivo era tocada con acordeón. Ibas a un baile y los DJ apenas empezaban a aparecer. El DJ pasaba música en un boliche, pero cuando ibas a un baile, la mayoría de los bailes eran con música en vivo, y esa música en vivo era tocada con acordeón. Había batería, había bajo, había guitarras, pero a mí me gustaba el acordeón. ¿Vieron alguna vez cómo es un acordeón de cerca? Es dorado, tiene nácar, tiene cosas brillantes, era como un iPad de última generación. Entonces, arranqué por la curiosidad, por cómo se veía, de cómo sonaba, y cuando empecé a tocar me gustó mucho el instrumento. Vibra en el pecho, tocas, haces un acorde y resuena en todo tu cuerpo. A mí me gusta el acordeón. Lo que pasa es que cuando yo tenía la edad de ustedes, el acordeón era visto como un instrumento de viejos, como que lo tocaban los abuelos, los padres, era para tocar un domingo en la sobremesa y nada más, y no estaba visto como un instrumento de jóvenes. De hecho, cuando yo recién empecé a venir a Buenos Aires, los periodistas me decían, ¿por qué siendo tan joven, teniendo el pelo largo, tocas el acordeón? Como si sos joven tenés que tocar la guitarra eléctrica o hacer freestyle o hip hop o rock y no tocar el acordeón. Pero bueno, cuando nacís en un lugar en donde tocan el acordeón, es como preguntarle a alguien que nació al lado del río por qué nada. ¿Entienden? Hay una imagen del compositor que es media romántica, que pareciera que esto que dicen que viene el duende a la madrugada y que te despierta y que entonces tenés que estar como a lo Mozart a las 3 de la mañana escribiendo. Todo mentira. O sea, componer es trabajar en la música.
Y para trabajar tenés que estar despierto y lúcido. Entonces, si querés ser un buen músico y un buen compositor, a las 3 de la mañana no vas a componer nada. O sea, yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana y la mejor hora para componer es en un cuarto vacío, en el cual tenés una relación con el sonido, sea la guitarra, sea un piano, sea escribir. No, hay algo como muy romántico en el músico que pareciera que compone en la bohemia y para mí no se produce mucho ahí. Entonces, y lo que pasa es que las ideas no vienen cuando uno quiere, pero es mejor que vengan cuando estás trabajando. O sea, compongas en el acordeón o compongas en el piano o en la guitarra, trabajás y estás buscando algo que en algún momento aparece y cuando aparece es muy productivo. Pero si las ideas vienen y no estás trabajando y estás haciendo cualquier cosa, no vas a producir mucho. Un poco es así, es el trabajo creativo. De eso se trata componer o crear. No importa el nivel en el cual estés, puede ser una canción, puede ser una balada o puede ser una obra de cámara o una sinfonía. Lo que importa es que estés descansado, enfocado, lúcido y entonces podés ir hasta el hueso de las ideas que estás buscando. No importa la disciplina, no es algo que solamente sirve para la música, sirve para cualquier disciplina que ustedes elijan hacer. Recién cuando terminé la escuela secundaria me fui a estudiar música y estudié un poco de piano y estudié con diferentes maestros particulares, pero no en un conservatorio, sino busqué maestros particulares que me fueron enseñando cosas puntuales. Pero vengo de una tradición oral y mi primer disco lo grabé en el año 89, tenía 21 años. En el año 89, hace más de 30 años atrás. Se llamó Changos Pasiu, como me llamo yo. Así se llamó. Después mi segundo disco se llamó Contrastes, mi tercer disco se llamó Bailemos y, como diciendo, no sé si esto van a querer bailarlo o no, en realidad no lo bailó nadie. Entonces, y después La Ponzoña, no sé, un disco de polcas, Chamamé Crudo. Y en el 2005 yo grabé un disco en Londres con un productor inglés llamado Ben Mandelson y él me dijo, ¿qué tenés vos para contarme que yo no sepa? Algo de tu lugar. Entonces dije, nací en un lugar donde crece la yerba mate, mi disco se va a llamar Tarefero de mis pagos. O sea, tarefero es justamente el que cosecha la yerba. En muchos lugares del mundo la diversidad es vista como un problema. Hay países del mundo donde levantan muros que no quieren saber del otro, tienen miedo del otro, y hay otras culturas como la nuestra que ven la diversidad como un tesoro. Cuanto más diverso es, más rico es nuestro concepto de belleza. Entonces, cuanto más diverso es, más rico es nuestro concepto de lo popular. Entonces, el chamamé o la tradición a la cual yo pertenezco es un universo dentro de lo popular, pero lo popular es súper amplio. Por eso, por más que yo sea un músico de chamamé, he trabajado con, no sé, con músicos de ska o de jazz o de rock o de diferentes tipos de disciplinas, porque de alguna manera siempre, cuando vos querés conectar con el otro, siempre vas a encontrar en el otro algo para dar y algo para recibir. ¿Se entiende lo que digo? El punto en común que hay entre el jazz y el chamamé es que las dos son músicas de improvisación. Pero el jazz tiene algo también que es, los músicos de jazz se relacionan con muchas músicas de raíz en el mundo para tomar algo de ahí y reciclarlo. Por ahí en el jazz lo que se hace es se presenta la canción y después se improvisa arriba. En el chamamé muchas veces vos decís, ¿qué vamos a tocar? Tal tema en tal tono. Y de entrada se arranca tocando colectivamente, pero improvisando. Entonces hay mucha improvisación, como mucho de la música popular. Tenés que conocer 2 o 3 códigos y cuando los tenés claros podés improvisar. Y he tocado con muchos músicos de jazz, no sé, con Bobby McFerrin, con pianistas de jazz, he tocado en Nueva York, he grabado un disco con músicos de Nueva York y que son todos músicos de jazz y nada, te invitan a tocar y es como ves de qué manera te metes dentro de esa música e improvisás la parte el color que tenés que poner a esa suma de colores colectivos. Me hubiese encantado tocar para las auroras boreales en Noruega, ¿conocen? Vieron las auroras
Tromsø, creo que se llama la ciudad donde se ven las auroras boreales en Noruega. Había una tormenta solar 2 días antes de que yo llegue y queríamos tocar de noche con Pereiner y filmar un video, y llovió un día antes y nos pusimos nuestros trajes y caminamos por la nieve hasta acá, pero es un lugar raro en el cual estuve girando. Y otro lugar raro donde toqué, a ver, en Shanghái, en China, también, a ver qué más. ¿Un lugar que te gustó mucho así? Un lugar que me haya gustado mucho. Londres es lindo y Berlín también, pero no, cada lugar tiene su encanto, cada ciudad tiene su belleza. Y con la música en los últimos 25 años giré por muchos lugares del mundo y toqué en muchos lugares realmente lindos. Ciudades lindas, teatros hermosos, hermosos. O sea, el Teatro Colón es hermoso para tocar, suena súper bien, pero hay muchos teatros, hay lindos lugares para tocar. La verdad que igual creo que lo más lindo, el mejor lugar para tocar es el lugar en donde el que está enfrente quiere estar ahí. Cuando es como el mejor lugar es, por ahí tocas en un teatro bonito, pero el público que vino a ver otra cosa y vos estás parte de esa programación y no te quieren ver, la energía no es buena. Pero cuando tocas en un lugar en donde el que está enfrente quiere formar parte de ese momento, es un momento sumamente poderoso, mucho más que el edificio o que la ciudad en donde estás tocando. Soy acordeonista, pero me gusta componer en el piano. Y de hecho, el piano es un gran instrumento para como componer. Si tocan la guitarra, si cantan, si tocan el violín, me parece que como segundo instrumento el piano es el más recomendable, porque siempre en el piano podés comprender y tener una visión de lo que estás armando y de la estructura de lo que estás armando. Creo que el piano es un gran instrumento para eso, para comprender y para organizar tu trabajo, si sos compositor, ¿no? En realidad yo conecto con quien quiere conectar conmigo, conecto con quien tiene algún interés por algo, conecto con los espacios que nos invitan a dialogar y a interactuar, y a dar y recibir. Tiene que ver como una belleza, como una diversidad. Yo no sé, hay muchos inmigrantes alemanes del Volga en Entre Ríos, pero no sé cuántos conocen la historia de cómo los alemanes fueron a vivir a Rusia y cómo de Rusia terminaron viviendo primero en el sur de Brasil y después en Entre Ríos. Es muy interesante. Cuando yo hacía Pequeños Universos, el documental en el canal Encuentro, hice un capítulo dedicado a los alemanes del Volga y es una historia, es un flash. ¿Y vos pensás que hay algo todavía de esa música que se tocaba en Europa? Obvio que se toca sí, música, totalmente. en la música nuestra? En todo lo que nosotros llamamos lo popular está, porque los inmigrantes trajeron el acordeón. Las primeras acordeones que vinieron eran alemanas, es una marca Honor que se llama, y que es una marca alemana y que es una marca que viajó con el acordeón al sur de Estados Unidos, en Colombia, en el norte de México, en donde se han convertido muchas músicas a partir del acordeón. La música cajun, el blues, la música norteña, el vallenato, el forró en el norte de Brasil, todos son mundos sonoros que se han desarrollado, la cueca en Chile, que se han desarrollado a partir de que en algún momento llegó el acordeón que trajo el inmigrante. Hay un libro que recomiendo que lean en algún momento de su vida que se llama Barenboim, el director de la Filarmónica de Berlín, que es un gran director de orquesta y que escribió un libro que se llama El sonido es vida, el poder de la música, y dice, por ejemplo, el oído en la panza de nuestra madre cuando somos feto y cuando somos un bebé que todavía no nació, se desarrolla 4 meses antes que la vista. Y cuando nacemos nos educan para vivir mirando y no escuchando. Entonces, como educamos la vista y atendemos todo con la vista y no con el oído, oímos pero no escuchamos. En la música se expresa un montón de lo que somos nosotros como sociedad. Entonces en esos conciertos también es una manera de decir, hey, yo como sociedad quiero ir en tal dirección y no en tal dirección. Pensar que la música solamente es entretenimiento, entonces tenemos que educar nuestra manera de oír para que busquemos un sonido que nos diga muchas otras cosas más. Nadie se tiene que arrepentir de intentar hacer algo, aunque después se den cuenta que no nacieron para ello.
Es más, se van a arrepentir cuando sean grandes de no intentar hacer algo. Intenten todo lo que puedan para inclusive descubrir que a lo mejor no nacieron para ello, pero tienen que intentar. Pero yo por ahora no me arrepiento, me siento bien.